A continuación, parecía una simple parranda en coche, pero era mucho peor. Iba a saltar de la camioneta mientras estaba en marcha. Creímos que solo se trataba de una borracha que estaba de fiesta. Pero las pruebas sugieren un delito. Solo sabíamos que en esa camioneta iba una mujer en apuros. ¿Había sido un accidente o un asesinato? Su versión no coincidía con la realidad. Crímenes imperfectos. Asfalto. Michelle Johnson, de 32 años, se estaba convirtiendo en un habitual del bar Bullpen en Guerneville, al norte de California. La antigua aspirante a modelo estaba pasando una mala época. Tras 10 años de matrimonio, se había separado y se había visto obligada a ir a casa de sus padres con sus hijos pequeños. Pero la convivencia no funcionaba. Había ciertas tensiones entre Michelle y su madre y su padrastro Paul. Discrepaban sobre muchas cosas. De manera que Michelle se marchó y encontró su propio apartamento. Para celebrarlo, acudió por la noche al Bullpen, donde se suponía que iba a encontrarse con sus amigas. Permaneció en el bar unos 25 minutos, habló con otros clientes y tomó 3 copas. Pudimos ver que parecía comportarse correctamente. Parecía estar pasándoselo bien. Luego se marchó sola hacia las 12:45 de la noche. Las amigas de Michelle, que estaban en el edificio de su apartamento, salieron para encontrarse con ella en el bar. Pero al salir a la calle, vieron algo extraño. Era una camioneta roja con una mujer que agitaba los brazos desde la parte de atrás. Solo sabíamos que en esa camioneta iba una mujer en apuros. Las amigas de Michelle llegaron al bar, descubrieron que ya se había marchado y regresaron al apartamento de Michelle. Entonces volvieron a ver la camioneta roja, esta vez sin nadie detrás. Más adelante, encontraron la chaqueta de Michelle y unas joyas tiradas en la calzada, manchas de sangre y un diente. Había un reloj que había parado a la 1:24 de la mañana, lo que encajaba con la declaración de las testigos sobre la mujer gritando en la camioneta poco después de la 1. Confiábamos en lo mejor, pero cuando oyes una cosa así, no puedes impedirlo. Piensas en lo peor. Sus amigas se preguntaron entonces si no habría sido Michelle, la mujer de la furgoneta. Estaba detrás agitándolo. Alguien que estaba de fiesta haciendo algo que no debía, algo peligroso. Tan desesperada estaba que quería saltar desde la puerta de atrás con el coche en marcha. Por desgracia, las amigas de Michelle no recordaban ningún detalle de la furgoneta, aparte de su color rojo. Por lo menos teníamos un tipo de vehículo y un color, pero en realidad hay tantas furgonetas rojas que tendríamos que seguir demasiadas pistas. La policía investigó en todos los hospitales de la zona. Nadie que encajara con la descripción de Michelle había sido ingresado. Policías, voluntarios y familiares registraron la zona en busca de Michelle, pero sin éxito. Fue pasando el tiempo y no la encontrábamos. No aparecía en ningún hospital. Y entonces nos dimos cuenta de que debían haberla secuestrado. Los análisis mostraron que la sangre en la carretera era del mismo grupo sanguíneo que la de Michelle, pero los resultados del ADN tardarían unas semanas. Había un charco de sangre y unas marcas sangrientas alejándose de ese charco, como si la persona que sangraba hubiera sido arrastrada desde allí. Al juzgar por lo que vimos en el escenario del crimen, llegamos a la conclusión de que lo más probable era que muriera si no recibía atención médica inmediatamente. Ahora era ya una carrera contra reloj. Y la policía pronto encontró un posible sospechoso en el entorno inmediato de la víctima. Mi hermana era muy alegre, muy extrovertida. Iluminaba su entorno al entrar en la habitación. Siempre sonreía, siempre quería hacer amigos, estar con gente, hacer feliz a todo el mundo. La búsqueda policial trabajaba con la teoría de que Michelle Johnson había sido secuestrada. Las amigas de Michelle habían contado a la policía que habían visto una furgoneta roja con una mujer en la parte de atrás y que ahora se daban cuenta de que podía ser ella. Las furgonetas rojas son muy comunes. Siempre me sorprende, pero cada vez que empiezas a buscar un coche de un tipo y un color concreto, te das cuenta
pinta de que hay millones, por todas partes. Pero había una bastante cerca. El padrastro de Michelle, Paul Doyle, conducía a menudo una furgoneta roja. Un amigo de Paul tenía una furgoneta roja. La policía le habló a Paul de este amigo y le preguntó dónde se encontraban tanto él como su amigo aquella noche. El dueño del coche, Sean Phillips, contó a la policía que Paul utilizaba a menudo su furgoneta roja y que incluso tenía sus propias llaves del coche. Y Paul tenía un posible móvil. La madre de Michelle había pedido en cierta ocasión una orden de alejamiento contra él. Michelle le odiaba y no se lo ocultaba en absoluto. Sabíamos de la existencia de cierta dinámica negativa en las relaciones entre Michelle y Paul. Dijo que había estado comprando en un supermercado cerca del bar Bullpen la noche de la desaparición de Michelle y que la había visto. Dijo que estaba con la madre de Michelle hacia las 12 o 12:30, que habían visto a Michelle atravesando el aparcamiento. Como sus relaciones eran tan tensas, no entraron en contacto con ella ni intentaron hablarle. Eso había ocurrido menos de una hora antes de que encontraran su chaqueta de cuero y uno de sus dientes en el arcén. Paul pudo haber dejado en casa a la madre de Michelle y regresar. Había podido pasar muchas cosas. Paul negó tener nada que ver con el asunto y se sometió al polígrafo. El dueño de la furgoneta, Sean Phillips, también tenía una coartada para la noche de la desaparición de Michelle. Se encontraba a 100 kilómetros de distancia, en San Francisco. Pudimos identificarle más tarde en unos vídeos de vigilancia de la ciudad, en el momento del asesinato. Tras 4 días de búsqueda, la policía encontró el cuerpo desnudo de Michelle, cubierto de lodo en un río cercano. Presentaba golpes en la cabeza realizados con un objeto contundente. Había escoriaciones y magulladuras, así como hemorragias en el cerebro y la zona periférica. Presentaba fracturas en las mandíbulas, tanto la superior como la inferior. Pero a pesar de la gravedad de las heridas en la cabeza, la autopsia reveló que no habían sido la causa de la muerte. Además de las múltiples heridas en la cabeza, la habían ahogado. Estaba viva cuando la sumergieron. Y lo más extraño de todo, el asesino de Michelle le había cortado casi todo el pelo. Se lo habían cortado a saco. En el vídeo de seguridad del bar aparece con una espléndida cabellera, hasta la cintura. Y cuando nos la encontramos, se la habían arrancado a cuchilladas. Una circunstancia que sugirió inquietantes posibilidades sobre el asesino y sus motivaciones. Algunos asesinos, especialmente si un hombre mata a una mujer, lo hacen como si fuese un trofeo. Es el tipo de comportamiento habitual en asesinos en serie. Y si este era el caso, no había conexión alguna entre Michelle y su asesino. Durante la autopsia de Michelle Johnson, el forense descubrió algo más que podía haber sido un factor en su fallecimiento. Presentaba unos niveles considerables de alcohol y metanfetamina en su sistema, tanta que si la hubieran encontrado muerta en su apartamento sin ninguna herida, habrían bastado para considerarlo como causa de la muerte. Sin embargo, Michelle había sido asesinada antes de que las drogas la mataran. Le habían dado una tal paliza, y la sangre y el diente en la carretera 116 indicaban claramente que el asesino le había golpeado una vez por lo menos en dicha carretera o cerca de ella. Había sufrido graves traumatismos en la cara. No encontré ningún indicio de ataque sexual. Busqué posibles rastros de semen, cabellos de otra persona, fibras desconocidas, pero no encontré nada. Poco después de que apareciera el cuerpo de Michelle Johnson, la policía investigó el registro de vehículos a motor de los vecinos de la zona. Buscaban cualquier hombre que condujera una furgoneta roja. Además del padrastro de Michelle, que utilizaba la furgoneta roja de un amigo, había otro hombre, Luke Hasler, que vivía en un apartamento no muy lejos del lugar donde había aparecido el cadáver de Michelle. Los detectives fueron a su casa para hablar con él y echar un vistazo al coche. Estaba un poco nervioso. No es extraño que te pongas nervioso si llaman a tu puerta los inspectores de homicidios. Luke Hasler, de 34 años, era carnicero de profesión. No se había casado nunca, ni tenía hijos. Al investigar sus antecedentes, la policía descubrió que un par de años atrás, una exnovia había solicitado una orden de alejamiento contra él. Pero lo que más interesó a la policía fue que era miembro de un club privado llamado Club de Tíos Raros. Solo estaba a una manzana del bar Bullpen y estaba allí
la noche en que Michelle fue asesinada. Uno de los testigos dijo que se había marchado hacia las 12:30 o la 1 menos cuarto. Le vieron cruzar la calle hacia el bar Bullpen para recoger su coche. Era más o menos la misma hora en que Michelle se marchó del bar Bullpen. Los investigadores preguntaron a los empleados del club si recordaban algo especial sobre aquella noche o sobre Luke Hasler. Dijeron que el señor Hasler estaba muy borracho. Su comportamiento les había parecido muy raro. Por ejemplo, había derramado su bebida a propósito, y cuando la camarera se acercó para fregar el suelo, se asomó descaradamente a su escote para mirarle los pechos. La policía enseñó a Hasler la foto de Michelle. Dijo no saber quién era y no haberla visto nunca. Los investigadores miraron en el coche de Hasler y no encontraron ningún rastro de sangre, aunque al parecer lo habían lavado recientemente. De manera que los investigadores decidieron montarle una trampa a Hasler, ver cómo reaccionaba. Otro detective cogió una servilleta y un pequeño frasco de agua y frotó con ello la parte de atrás de la furgoneta. Empezó a hacer varias llamadas a su novia y a un par de amigos, y en una de las conversaciones dijo: fíjate, han tomado muestras en la parte de atrás de mi coche. O sea que aquello le preocupaba mucho en aquel momento. Pero no era un indicio suficiente para conseguir una orden de registro. Pero entonces la policía recibió una llamada de una mujer que no quiso identificarse. Parecía muy afectada. Solo pudo decirme que sabía que Luke, una persona que conocía como Luke Hasler, estaba involucrado en el asesinato. Tenía la sensación de que aquella persona estaba... Ni por qué sospechaba que estuviera involucrado en el asesinato de Michelle. Fue un momento crucial en el caso, porque nos confirmó que Luke estaba involucrado. Sin nada que perder, la policía reveló a Hasler el contenido de la llamada. Entonces, cambió su declaración. Dijo que estaba borracho. Dijo literalmente que estaba como una cuba. Hasler dijo que de camino a su casa, alzó la vista y vio a alguien plantado en la carretera. La versión de Luke era que la había atropellado por accidente, que la chica estaba en medio de la carretera cuando dobló una esquina o algo parecido. Hasler dijo que metió a Michelle en la parte de atrás de su furgoneta para llevarla al hospital, pero que la chica había recuperado la conciencia y había saltado del coche en un semáforo. Luke dijo que había saltado por la parte de atrás de la furgoneta y que no la vio más. Esta historia encajaba con las declaraciones de los testigos. Dijeron haber visto una mujer parecida a Michelle en la parte de atrás de la furgoneta, pero que después ya no estaba. La historia de Luke podía ser cierta. Había atropellado a alguien y por eso había sangre. Pero los investigadores necesitaban más pruebas para conseguir que Luke Hasler compareciera ante la justicia. Quedaban las preguntas sin respuesta sobre lo ocurrido a Michelle Johnson. Luke Hasler había dicho que la había atropellado accidentalmente con su furgoneta. La autopsia, sin embargo, no corroboraba su versión de los hechos. En este caso, presentaría fracturas de brazos, piernas, incluso de la pelvis, y no presentaba ninguna. El segundo tipo de heridas serían excoriaciones, que sucede cuando alguien roza el asfalto y no presentaba ese tipo de lesión. Las heridas que se producen en un atropello son totalmente distintas de las que presentaba el cuerpo de Michelle. La autopsia de Michelle reveló un fuerte golpe en la boca, propinado con el puño o con algún objeto contundente. No había ninguna marca de algún objeto o herramienta. ¿Podían ser aquellas heridas consecuencia de puñetazos? Por supuesto. Un impacto contra otro objeto sí, pero no había señales. Las manos de Hasler, sin embargo, parecían intactas. De creer su versión, entonces había hecho todo lo demás. La había desnudado, le había quitado las joyas y le había cortado el pelo. Y se la había llevado hasta el río solo para simular el accidente. Pero aquello tampoco parecía lógico. Con una orden judicial, los investigadores registraron el domicilio de Hasler, pero no encontraron rastros de sangre, cabellos de Michelle o ropa. También registraron su furgoneta. Estuvimos casi 3 días desguazando por completo aquel vehículo para estudiarlo con todo detalle, para encontrar algún tipo de prueba forense que indicara la presencia de Michelle de la furgoneta de Hasler, o que éste la había lavado tan cuidadosamente que no encontrarían ni rastro. Los investigadores, sin embargo, siguieron buscando, y tras varios días encontraron algo significativo. Una diminuta mancha en la hebilla del cinturón de seguridad, casi invisible a simple vista. Los análisis demostraron
que era sangre humana. También encontraron sangre en otro objeto, debajo del asiento delantero. En los cables de arranque. Había unos cables de arranque de unos 4 metros de largo y encontré rastros de sangre a lo largo de todos los cables, incluidas las pinzas en los extremos. O sea que una de dos, o bien habían colocado un objeto ensangrentado encima de los cables, o los habían utilizado para envolverlo. Las pruebas del ADN identificaron el origen de la sangre. Todas las marcas genéticas que obtuvimos de las muestras de sangre del coche coincidían con las de Michelle Johnson. Solo había una explicación. Michelle había estado en la cabina de la furgoneta de Hassler y estaba sangrando. La versión del asesino quedó desmentida por este hecho. Contradecía por completo la declaración de Luke. Ella había estado dentro de la furgoneta con Luke y él había dicho que solo la había metido en la parte de atrás del coche. La policía cree que Michelle, intoxicada con metanfetamina y alcohol, salió del bullpen para ir andando a su casa. Luke Hassler, también borracho, pasaba de camino a casa con su coche a la misma hora exactamente y la vio. Probablemente detuvo el coche y le hizo alguna propuesta sexual. Déjame en paz, estúpido. Se enzarzaron en una discusión. Hassler, mucho más robusto que Michelle, la lanzó simplemente a la parte de atrás de su furgoneta y arrancó. Minutos después, las amigas de Michelle la distinguieron en la parte de atrás de la furgoneta, aunque no la reconocieron. 3 kilómetros más allá, Hassler detuvo el coche y salió. Michelle saltó de la parte de atrás y se quitó la chaqueta preparándose para presentar resistencia. Pero Hassler era mucho más fuerte que ella. Le pegó un puñetazo en la boca, le saltó un diente y perdió la conciencia. Hassler la metió en la cabina de la furgoneta, donde manchó de sangre el cinturón de seguridad y los cables de arranque. Hassler dio entonces media vuelta y se dirigió hacia su casa. Fue entonces cuando las amigas pudieron verla. Para intentar ocultar su identidad, Hassler le quitó la ropa, le cortó el pelo y la lanzó al río, donde murió ahogada. Al día siguiente, Hassler lavó el coche, tanto por fuera como por dentro, pero no eliminó ciertas pruebas cruciales. No sabemos qué habría ocurrido si no se hubieran cruzado sus caminos. Ojalá se hubiera quedado en el bar. Ojalá sus amigos hubieran llegado antes. No puedo quitarme esa imagen de la cabeza. Ella gritando y nosotros sin saber ni siquiera que era ella. Entonces todavía estaba viva. Hubiéramos podido hacer algo. En el juicio, Hassler volvió a modificar su declaración. Dijo que estaba tan borracho que quizá había metido a Michelle en el interior de la furgoneta, pero que no lo recordaba. También explicó por qué le había cortado el pelo. Hassler dijo en su juicio que había cortado el pelo de Michelle porque había vomitado sobre él y no quería que apareciera su ADN en el cadáver. Sin embargo, el jurado no creyó que la muerte de Michelle fuera accidental y declaró a Luke Hassler culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de salir en libertad condicional. Su versión de lo ocurrido parecía casi plausible, hasta que las pruebas forenses demostraron que todo era mentira. Mucha gente muere en accidentes de tráfico y tenemos muchos datos sobre el tipo de lesiones que producen y no coincidían en absoluto con las de Michelle. Por tanto, el informe forense fue decisivo para afirmar que no se trataba de un accidente de tráfico. Sabíamos que le tenían, que era el culpable, pero sin las pruebas no habrían podido condenarle y mandarlo a la cárcel. La ciencia forense sirve para corroborar o desmentir las versiones de lo ocurrido. Damos respuestas a las preguntas examinando las pruebas, y así podemos decir si la declaración encaja con ellas o no encaja con lo que estamos viendo. Las pruebas forenses nos dieron la causa de la muerte, pero también nos dijeron lo que no podía haber ocurrido. El acusado insistía en dar una versión que no se reflejaba en el cadáver. Su versión no encajaba con la realidad y fue fácil desmentirla.